Hola chicas, mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Vamos ya con el paso final del vestidito Corina. Mira, el largo que yo he hecho desde la cinturilla ya hacia abajo, queda por encimita de la rodilla y he hecho, para que os hagáis cálculo más o menos de las vueltas que yo he dado, de vueltas de florecita he dado 22. Así que si le sumamos 21 más de la vuelta de los puntos altos, no sería el doble porque no he terminado con esa vuelta. Me he quedado ahí con la de florecita. ¿Vale? Acabamos con la vuelta de flores. Entonces sería un total de 22 vueltas más 21, que serían 43 vueltas en total, ¿no? Vale. Pues lo siguiente que he hecho cuando ya he terminado eso ha sido realizar las tiras que nos hacen falta para hacer la ciza, el cuello y el bajo. ¿Vale? Yo ya aquí la tengo una de ellas montada para que veáis cómo va quedando el vestido con la ciza. Aquí llevo una tira más otra más pequeñita atrás en la espalda. Va montada, si os dais cuenta, la parte frontal me gira un poco hacia la espalda para que después me monte la de la espalda encima. Entonces, os digo números porque como ya el patrón de esto lo tenéis, hace el mismo patrón que hemos hecho para la cintura. Para el cuello, yo he hecho una tira larga de 50 espigas en total. Y la dejo abierta, no la cierro como en cintura. La dejamos abierta porque hemos dicho que vamos a hacer un cuello que podamos abrir y cerrar para que sea más cómodo ponernos el vestido. Entonces, tenéis que hacer una tira de 50 espigas si lo queréis de mi tamaño. Si queréis un cuello más cerradito, le hacéis menos espigas. ¿Vale? Que sea con números pares siempre. Hacemos nuestra tira del cuello. Hacemos una tira para el frontal, para la ciza frontal derecha, otra para la izquierda. Yo tengo aquí la otra ya hecha, que sería la cuento porque no recuerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 espigas. Para delantero tenemos que hacer dos tiras de 18 espigas y dos tiras de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Para la espalda hacemos otras dos tiras de 10 espigas. Para la parte de abajo, si lo haremos en redondo, o sea, haremos la tira de espiga, cerraremos como hemos hecho la cinturilla. Siempre recordad que cuando hagáis las espigas tenéis que trabajar luego en la parte de arriba una vuelta en punto bajo más la vuelta de punto cruzado tanto a un lado como al otro, ¿vale? Bueno, pues para la parte baja he realizado, creo que han sido 48 espigas. No han sido, veráis, es muy fácil de calcular. Sí, 48 han sido, sí. Es fácil de calcular para que ustedes, por si tenéis otros números diferentes a los míos, en las vueltas, no en las vueltas, más bien en el contorno, ¿vale? Recordad que empezamos con una cinturilla que eran 20 florecitas, pero luego hemos hecho un par de aumentos. En total tenemos que tener en el primer aumento 2 flores más y en el segundo aumento otras 2, son 4. Con lo cual, de 20 pasamos a 24, pues si tenemos 24 florecitas tenemos que hacer el doble de espigas, serían 48 espigas. Si no habéis hecho aumentos, por ejemplo, y os habéis quedado con los 20 puntos de arriba, pues serían 40. Si habéis hecho solo un aumento, pues serían 22 flores, pues serían 40 y... A ver, 22, 44 espigas, ¿vale? Si lo hacéis exacto como yo, al tener 24 flores, hago 48 espigas. Vale, pues hacemos hacemos 47, en el 48 es donde cerramos y unimos con la otra parte y hacemos, como os digo, las vueltas de punto bajo más la vuelta de punto cruzado, ¿vale? Y ya lo dejamos así para luego poderlo colocar, que ahora os explico cómo. Otra cosa que os comento, esto que veis aquí es el punto picot, esto que veis aquí en el filito. Este punto picot son puntos bajos más punto picot, que es lo que nos va a ayudar a unir aquí a la prenda. Y luego le hacemos otro punto picot en el filito para decorar.
si os dais cuenta, os dije que lo iba a hacer en mostaza. Al final tenía hilo de este tono para otro proyecto que tengo ya empezado, para otro tutorial, y vi la combinación con el azul y el gris y es que me ha gustado más, así que me vaya a perdonar el cambio de última hora, pero al final en vez de mostaza, que hubiera quedado también bonito, he preferido ponerlo rosa porque lo veo más combinable luego con mis complementos y mis zapatos y demás, ¿vale? Entonces ese es el único cambio que he hecho. Vamos a pasar, una vez que tengáis todas las tiras que os he comentado que tenéis que tener hechas, a ir colocando tiras. Vamos a poner la de este lado. Os voy a mostrar cómo se pondría la parte delantera y luego la trasera. Cuando tengamos los dos lados, colocamos el cuello. ¿Vale? Y cuando tengamos el cuello, colocamos la parte de abajo. Y por último, haremos el pico donde nos falte. Que nos faltará aquí en la cinturita y en la parte del centro, en el motivo del centro del vestido. Vale, pues vamos a empezar. Ya aprovecho para deciros que hilo es el que estoy utilizando. Es de anchor fresia, soma digital de 50 gramos. Para una agujita es algodón mercerizado también. Y es para una agujita igual que estábamos utilizando del número 2. Os voy a decir el tono por si os interesa. Es el color 00653, ¿vale? De anchor fresia. Vale, esto lo he comprado para otro proyecto, que es una falda que va en 3 tonos y uno de los tonos es este, pero no me he podido resistir. Además, el hilo es que me encanta la calidad que tiene, se nota bastante. Bastante. Bueno, creo que la falda va a quedar súper bonita con este hilo. Vale, vamos a empezar a hacer las uniones. Bueno, además de las faldas, tengo que comentar que estoy haciendo, ya he hecho una salida de playa que ha quedado muy bonita, que es reciclando la cinta que utilizamos para hacer dos tipos de bolso que veréis en mi tutorial, pues me ha sobrado un poco de cinta, como 150 gramos, y de ahí sacamos una salida de playa. O sea, que la que hayáis comprado la cinta que yo compré, que eran 700 gramos el cono, vaya a poder haceros hasta una salida de playa a juego en el bolso de playa, ¿vale? La cinta, mira, tengo por aquí un trocito, es esta que veis aquí, ¿vale? Por si lo queréis ir preparando para el siguiente, porque he hecho una encuesta y de hacer falda o salida de playa y de momento va ganando la salida de playa, así que si no cambia, pues el siguiente tutorial cuando terminemos el vestido será la salida de playa. Y ya tengo otro proyecto que además, bueno, además de la falda, tengo otro proyecto de un top que he visto en Pinterest que es súper bonito también y ya lo tengo empezado. Así que mira si tenemos trabajo por delante. Bueno, de momento vamos a terminar el vestido, que ya tengo muchísimas ganas de acabarlo, para podérmelo poner, pero aparte porque tengo ahí pendiente tantas cosas que quiero enseñaros y tan poco tiempo que me va dando un poco de coraje eso. Vale, mira, vamos a coger la tirita que tenemos aquí de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 espigas. La colocamos aquí y vamos a empezar a unirla a este lado. Empezar por el lado que vosotros queráis, da igual, se une exactamente igual. Vale, pues tenemos que traernos el hilo. Lo enganchamos en este caso allí, en el vestido. Vemos cuál es la parte de arriba. Y sería aquí. A ver si me estoy poniendo bien. Que me salgo de la cámara y no me doy cuenta. Vale, aquí está el hilo. Cogemos el hilo. Lo añadimos ahí a la prenda con un par de nuditos. Y mira, vamos a hacer
Vamos a intentar hacer como 3 puntos en cada espacio, os explico. Aquí serían 3 en la flor. A continuación tenemos un espacio entre flor y flor. Ahí haremos 3 puntos bajos, en la flor 3 puntos, en el espacio 3 puntos bajos, ¿vale? Aquí arriba, como no llegamos con flor arriba, voy a ver cómo he hecho el otro, que yo creo que lo hice en 3 y 3 también. Aquí irían 3 y 3 hasta la flor, pues así. O sea que en este espacio grande tienen que haber 6 puntos bajos. Cada 6 puntos bajos haremos un picot. Nos vamos a la pieza, vemos que está por el derecho. Nos vamos al primer punto, que está aquí. ¿Vale? Pues ahora tenemos que coger el primer punto de aquí, que es donde hemos añadido el hilo. Espera que me aseguro que estáis viendo. Bien, vale, está bien enfocado ahí. Nos traemos el hilo aquí, hacemos una cadena. ¿Vale? Así. Y ahora empezamos a contar puntos. Ese no lo contamos porque lo vamos a volver a utilizar. En el mismo sitio vamos a meter la aguja, nos vamos a la parte del vestido y en el mismo sitio sacamos ahí la hebra, hacemos nuestro primer punto bajo. Nos vamos al siguiente punto de la tirilla. Nos vamos al siguiente punto del vestido. Hemos dicho que aquí hay que meter 6. Ya llevo uno. Meto el segundo. 2. Me voy al siguiente punto. 3. Siguiente punto. 4. Siguiente punto. Hay que ir mirando bien. El siguiente punto está aquí. 5. Siguiente punto. Y 6. Vale, cuando tengamos 6 puntos bajos, hacemos 1, 2, 3 cadenas. Nos vamos a la base, cogemos estas 2 hebritas de la base y hacemos un punto deslizado. Se nos hace el punto picot. Seguimos con otros 6. Cogiendo, ahora ya sí que nos encontramos las flores, pues cogemos 3 puntos de la flor, a continuación 3 puntos en el espacio, 3 puntos de la flor, a continuación 3 puntos del espacio. Hacemos en el siguiente, atravesamos, nos vamos aquí, sacamos, hacemos 1, 2, 3, que ya he hecho los 3 de la flor. Siguiente punto, me voy al espacio. 4, siguiente punto, me voy al espacio. 5, siguiente punto, me voy al espacio. Y 6. Picota ahora, 1, 2 y 3. Nos vamos aquí y hacemos el punto picot. Voy a mostraros cómo va quedando. ¿Vale? Nos va quedando así. ¿Veis? Aquí hemos hecho. En esta parte de arriba, que no hay florecita, hemos dicho que hemos metido 6, 3 y 3. En la flor, 3. En el espacio que hay entre flor y flor, 3. Ahora, 3 en la flor, 3 en el espacio. ¿Vale? Es sencillísimo de hacer. Llevando bien las cuentas, os cuadra con los números que os estoy dando, ¿vale? Mira, aquí la flor. El primero, 1,
2 y 3. A continuación de las flores hay un espacio aquí, me voy al punto siguiente, hago 4, 5 y 6. 3 cadenas, nos vamos a la base, hacemos punto deslizado y hacemos el pico. ¿Vale? Lo que os tiene que quedar más claro es que de la parte de la tira, de la tirilla, os vais encontrando con puntos. ¿Ves? Son los puntos cruzados, pues aquí tenéis 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿vale? Aquí no hay pérdida. Donde os podéis liar un poco más es en el vestido, pero tampoco hay lío, ¿eh? Yo ya he hecho aquí los 3 del espacio, bueno, pues aquí 3 en la flor, 3 en el espacio, 3 en la flor, 3 en el espacio, ¿vale? Bueno, pues yo creo que queda más o menos claro, ¿no? Voy a seguir hasta llegar a la parte baja, porque aquí sí que es importante que os tengo que indicar cómo haremos una vez que lleguemos aquí y nos quedemos sin puntos. Porque vamos a utilizar esta parte de aquí también y la vamos a unir a la parte de la espalda. Ahora os enseño cómo. Mirad, ya he llegado, ya me he quedado sin puntos en la tirilla para unir, ¿vale? Hasta aquí, espera, que lo hacéis mejor. Hasta aquí ya he acabado con los puntos, pero nos vamos a unir este lado también. ¿Veis? Estamos ya en la parte justo donde empieza la cifra y esta ya es la espalda. Pues ahí en ese espacio es donde vamos a unir lo que es la parte baja de la tira. ¿Vale? Que yo pienso que vamos a llegar a cubrir 3 puntos y 3 puntos. O sea que habría que hacer 6 aquí. ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace. Todas estas hebritas, ya sabéis que después nos tenemos que entretener y esconderlas. Y rematarlas. Vamos a ver. Retomamos la hebra por donde la hemos dejado, que yo acabo aquí con un punto pico, ¿vale? Tenemos que sacar, como me os dicho, de aquí 6. Pues de aquí al centro tiene que haber 3 y del centro allí tiene que haber 3. Vamos a distribuirlo. Aquí metemos 1. Hago 1. Aquí metemos el segundo. 2 y 3. Otros 3 aquí. Que ya sería cogiendo la floresta. 1. Nos metemos aquí. 2. Y el tercero aquí arribita. Aquí arribita. Y 3. Hemos hecho 6, así que voy a hacer un picot. Y hasta ahí ya voy a girar la prenda un momentito. Yo sé que esto es complicado de visualizar ya cuando está la prenda tan grande y yo no puedo tener tanto plano. Pero voy a intentar por todos los medios que entender lo que he hecho. Vamos a ver. Hemos hecho la unión aquí al cuerpo. Como la tira es bien larguita, hemos tenido que llegarnos un poquito atrás.
Y hemos acoplado la parte baja de la tira también, ¿vale? Que ya es metiéndonos en la ciza y en la espalda un poquito, con los 6 puntos. Bueno, pues como ya hemos terminado de unir, ya la siguiente tira iría, a ver si la encuentro. Bueno, ahora la busco. Lo que vamos a continuar haciendo, el picot por el filito este que nos queda por hacer, hasta llegar aquí. Esta parte no la hacemos, que es la que va al cuello, ¿vale? Y luego será con el cuello. Vamos a continuar con el picot. Y ahora os busco la tira, que no sé dónde se me habrá caído, fijo. Y ahora, bueno, como tenemos que colocarla, pues ahora os digo cómo. Aquí el picot lo hacemos cada 6 puntos bajos. Vemos cuál es el último punto que hemos hecho. Y nos vamos al siguiente. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hacemos 3 cadenas y el punto deslizado cogiendo estas 2 hebritas de la base. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 y 3. Vale, pues ya está. Esto es así de sencillo hasta llegar a la parte de arriba. Vamos contando puntos bajos y en el sexto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. ¿Vale? Pues nada, seguimos así hasta el otro extremo. Y aquí cuando lleguemos al final, que coincide con 6 puntos, no hacemos picot porque cuando empezamos aquí, en el principio no lo hay, ¿vale? Es decir, nos queda bien ubicado todo. Ahí hacemos una cadena, cortamos y ya está. Ahí lo dejamos. Y ahora sí, vamos a poner la parte de atrás. ¿Veis cómo hemos hecho con esta? Vale, pues en este lado. Que ya he encontrado, se me había caído el suelo, el vestido. Es la piececita esta más pequeña. Vemos cuál es el derecho y lo tenemos que traer de aquí hacia allá. ¿Vale? Parece que es pequeño, pero si contamos los puntos, tenéis que calcular que cada espiga tiene 3 puntos, ¿os acordáis? 3 puntos bajos ahí en cada huequecillo, o sea que serían 3 por 10, 30 puntos. Tenemos que sacar los 30 puntos aquí. 30 puntos más que después tenemos aquí 6 más, ¿vale? Sería empezando aquí, esta es la parte de arriba, esto de aquí no se contaría, ¿vale? Entonces aquí tiene que haber 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18, 21, 24, 24, 27 y 30. ¿Veis? Justo. Nos da a los justitos. Vale, pues venga, vamos a hacerlo así, empezando desde aquí. Nos ponemos la pieza, que estoy mirando qué lado no tiene el hilo aquí y los dos lados lo tienen, así que da lo mismo. Aquí.
Y como me tengo que traer el hilo de allí para acá, esta vez, bueno, da igual, lo podemos unir aquí igualmente. Lo unimos aquí. Todo esto que estoy haciendo yo en los tonos que estoy cambiando de tono, en la que lo hagáis en un solo tono, pues nada, todos los pasos en el mismo, con el mismo hilo y ya está. Pero hay que seguir los mismos pasos, ¿de acuerdo? Hay que hacer picot y todo, porque aunque os parezca que no, y esté en relieve sobre en el mismo color que el fondo, al final queda súper bonito hacer picot. Así que os recomiendo que lo hagáis. Vale, pues aquí vamos a empezar haciendo la cadena de subida. Una cadenita. Introducimos ahí en el primer punto. Hemos dicho que en este espacio hay que meter 3, ¿eh? Así que yo me voy a ir aquí. Me voy aquí al primer punto. Ahí. A ver si encuentro entre tantos hilos cuál es el que tengo que coger. Ahí. Vale. Pues nos traemos el hilo, hacemos un punto bajo. Aquí va el segundo y el tercero. Hay que hacer 3 más. 1, 2 y 3. Y como he hecho 6, hacemos un picot. Tenemos que buscar muy bien los espacios, donde van cada 3 puntos. Ahora irían aquí 3 y en este siguiente espacio otros 3 y en este siguiente espacio otros 3. Y aquí detrás, que es la tirilla, cada punto que nos vayamos encontrando. 1, 2 y 3. 4, 5 y 6. El picot. Las 3 cadenas y hacemos el punto deslizado. Voy a seguir así hasta llegar aquí, ¿vale? Ahora nos vemos para ver la unión aquí. He llegado al extremo donde tenemos que empezar a unir aquí 6 puntitos. 6 puntos de esta parte baja con 6 puntos de este lado. Como aquí tenemos hecho ya el picot, tenemos que hacerlo de manera que nos vamos a hacer otro reborde aquí porque os va a quedar muy gordo. Entonces vamos a hacerlo simplemente uniéndolo. Tenemos que coger 6 puntos, pues cogemos aquí, serían 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos aquí abajito y cogemos esa parte. Sería 1, 2 y 3, ¿vale? Ahí cogemos el primero y hacemos simplemente el punto bajo. Nos vamos a hacer pico. Y vamos uniendo aquí. Hemos hecho una unión.
Nos tenemos que ir a la parte de dentro, ¿eh? 1, 2, siguiente, 3, 4, y aquí tengo que meter 2 más porque son 6. Metemos aquí 1, 5 y metemos aquí otro. Arribita, ahí. Y 6. ¿Vale? Se nos va a quedar así. Y ahí ya, lo ideal es terminar ya de hacer el pico hacia acá, pero claro, nos tocaría hacerlo por la posición del hilo, por la parte del revés, así que no lo hacemos. Vamos a hacer ahí un punto deslizado para que se quede pegadito el hilo y hacemos una cadena y cortamos. Y para terminar de hacer el picot de este lado, tendríamos que añadir aquí hilo y hacerlo de aquí hacia acá. ¿Vale? Bueno, pues mira. Así nos queda el delantero y así nos queda la parte de atrás. Que como sabéis está abierta. Y lo he probado a metérmelo así desde abajo hacia arriba, como tipo falda, y perfectamente súper cómodo. Para haberme dado cuenta antes y haberlo hecho en el otro vestido también. Porque queda bastante mejor. Vale. Y a la hora de metérmelo por arriba, la verdad que no lo he probado, pero me imagino que ocurrirá lo mismo. Será mucho más cómodo. Ahora lo que nos falta hacer. Aquí le tendremos que hacer algo para que quede una terminación más bonita y la verdad es que no he pensado qué. No sé si hacerle también el picot por aquí rosita, que será lo más probable, ¿vale? Le podemos hacer aquí un picot también y le hacemos ahora la unión del cuello. Vamos a pasar la unión del cuello, que es lo más complicadillo a lo mejor de explicar, y la unión de la parte baja es súper fácil. Ahora vamos a colocar el cuello y vamos a hacer estas particiones. Mira, me confundí y os dije 50 espigas. He hecho 48 para el cuello. Me he confundido porque en el otro vestido es verdad que hice 50. Aquí he hecho menos porque no sé por qué me ha cundido más tamaño con este hilo. ¿Vale? Y eso es, como dije al principio, opcional. El tamaño del cuello, pues si queréis hacer 48, 46, si lo queréis más estrechito, o 50 si lo queréis más anchito. Siempre números pares para que después nos cuadren bien cuando hagamos las cuentas, ¿vale? A la hora de unir. Mira, lo que he hecho es buscar el centro del cuello. Buscar el centro del cuello. Como son 48 espigas, he tirado 24 a un lado, 24 a otro. Y en el centro sería mi centro. Cogemos estos dos puntitos que tenemos aquí y los marcamos. Es una cruz. Cogemos una de las cruces y la marcamos en nuestro centro, perdón. De aquí hacia un lado, nuestro centro del vestido estaría aquí. He contado, aquí dentro es donde vamos a meter la cruz con los dos puntos. ¿Vale? Entonces he contado a partir de ahí para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿vale? Serían 20 a un lado, sin contar los dos de aquí, y 20 al otro. Los dos de aquí irían aquí. Y contamos 20 a un lado y 20 a otro. Y empezamos a unir desde aquí hasta el centro. De ahí hasta este punto de aquí tendríamos que tener 20 puntos bajos. Haremos igual.
6 puntos bajos, un pico, 6 puntos bajos, un pico. Como nos vaya cayendo, hacemos. ¿De acuerdo? Yo creo que más o menos está claro lo que vamos a hacer, ¿no? Así que ahora añadimos el hilo y empezamos. Aquí hemos añadido el hilo y vamos a hacer una cadenita. Y ahí mismo introducimos y nos vamos al primer puntito que tenemos aquí cogido con el marcador. ¿Veis que es? Tenemos cruces, pues este de aquí, este de aquí. Me voy a quitar el marcador para que no me estorbe. Que no me moleste. Ahí nos traemos el hilo y hacemos un punto. En el espacio este que tenemos aquí hay un huequecito, ahí tenemos que hacer 2. Aquí detrás, en la tira, cogemos los puntos que nos encontramos. Ahí tengo 2 puntos hechos. Aquí en el espacio meto otro. 3. 4. 5 y 6. Y hago un pico. 1, 2 y 3. Vamos al siguiente. 1. Tenemos que ver bien cuál hemos cogido para no cogerlo de nuevo. 2. 3. 4. 5. Y nos vamos a este primer punto alto y sería el sexto. 6. 1, 2, 3. Y ya vamos cogiendo aquí los puntos que se nos van presentando. 1, 2. Aquí hay 3 cadenas, pues tenemos que meter 3. 3, 4, 5. ¿Veis? Ahí he metido 3. Y aquí hay 3 puntos también. Y 6. 1, 2 y 3. Uno, 2. Ya hemos llegado al centro, ¿veis? Y nos coincide con los 2 puntitos estos que yo tengo aquí marcados de centro. Quito el marcador y aquí hago esos 2 puntos. Me meto aquí 2 veces. Aquí hago 1, 1 y aquí hago 2 y 2. Y ahora ya continuamos
En realidad es fácil si os dais cuenta, ¿eh? Llevando las cuentas nos va cuadrando y nos va quedando bien. Ahora continuamos hacia el otro marcador haciendo lo mismo. Aquí desde el picot tengo que contar cuántos puntos llevo, al sexto hace el picot y demás, hasta llegar al otro marcador. Cuando lleguemos aquí cortamos y nos vamos a unir por la parte de atrás. Y así nos queda cuando lo tengamos completamente unido. La parte de atrás es bastante sencilla. Tenemos nuestros dos laditos y lo que hacemos es girar el cuello así y girar el cuello así. Y esto lo vamos a acoplar pegadito al centro. O sea, al centro quiero decir al final y al final de cada extremo de la tira, que sería pues el centro, una vez que lo atemos o lo unamos de alguna manera. Si lo ponemos así, ¿veis? Nos va a quedar como cejadito hacia abajo. Y el otro extremo igual. ¿Vale? Pues así lo haremos. Vamos a contar cuántos puntos tenemos aquí. Desde este extremo hasta este. Y lo unimos a los puntos que tenemos aquí. En el otro lado hacemos lo mismo. No voy a grabaros para no extenderme tanto porque es repetir lo que hemos hecho en la parte de delante. Cuando terminemos de hacer ya las uniones del cuello, todo lo que nos falte por hacer punto picot, pues le hacemos la vueltecita, que sería 6 puntos bajos, un picot, 6 puntos bajos, un picot por todo el contorno. Por la parte de aquí, os he dicho, también lo haremos. Yo os mostraré cómo queda finalizado porque hacer punto picot ya habéis visto cómo se hace. Y lo vamos a añadir, que ahí sí os quiero mostrar cómo. Lo vamos a añadir también en la cintura. Y en la parte de aquí, de la parte del frontal del vestido. Así que mira, os voy a empezar a hacer la parte del vestido, del frontal y luego la cintura. Añadimos el hilo. Mira, aquí tenemos una hilerita de 3 puntos altos, ¿veis? Añadimos el hilo en el del centro. A ver si encuentro la hebra. Aquí está. Y trabajamos ese puntito del centro. Lo metemos ahí, sacamos una cadenita y hacemos 1 y 2 puntos ahí en ese punto. En el siguiente. Este de aquí, hacemos 1, 2 y 3. En el siguiente hacemos 2. Pero como yo ya llevo 6 aquí, llevo 2, 5 y 3, 5 y 1, 6, ahí hago el pico. 1, 2 y 3. Aquí hay que hacer más cuentas. Tenemos que ir contando lo que nos va entrando en cada espacio más cuando nos pertenece hacer el pico. Vale, pues ahora como he hecho en el anterior 3, aquí ya he hecho 1, hago otro. Son 2. En el siguiente, con cuidado que no nos vayamos cogiendo el que no es. Solo tenemos que coger el del centro, ¿vale? Vale, voy bien. Ahora por aquí. Hemos hecho 2, en el siguiente nos toca en este 3.
pero contando que ya he hecho uno, para lo del picot. 1, 2, 3. Como llevo uno de aquí, son 4, ahora son 2 para hacer el picot y aparte porque me pertenece hacer en este 2. 1, 2 y 3. Hago el pico. A ver cómo va quedando, porque esto ha sido algo que he pensado a última hora, hacerle en este tono el picot al vestido. Lo podéis hacer en el mismo tono del vestido y también queda bien. Yo lo voy a hacer en este tono para resaltar un poquito la forma del vestido. Pues hacemos todo lo que es la hilerita esta que se ve aquí. ¿Veis? En el puntito del centro. Cuando lleguemos aquí abajo, nos vamos a ir desplazando por aquí. Y volvemos por esta hilerita hacia arriba. Ahí hacemos ese picot. En la cintura os lo voy a hacer también, aunque tenga que deshacer aquí. Luego lo haré más tranquilamente. Pero os dejo cómo se hace. Os dejo la explicación de cómo se hace el picot. Aquí el picot tiene que ir pegadito entre el vestido y la tirita. Tanto arriba como abajo. Empezad por donde queráis. Voy a empezar en el ladito de arriba, aquí desde un lateral, porque a la hora de esconder el hilo después, pues me lo hace más fácil de que no se vea. Y ahí añadimos. Añadimos el hilo. Mira, yo esto que he deshecho aquí con el rosita es que no me ha terminado de convencer Rosita, ¿vale? Lo voy a hacer con el mismo tono. Pero bueno, ya os he dejado la explicación de cómo se hace. No me ha convencido a mí ese color ahí. Va a quedar más fino si lo hago en el mismo tono, ¿vale? Por eso lo he terminado deshaciendo. Os lo digo porque os vais a encontrar la foto que no va a estar rosa. Entonces lo haré en el mismo tono, pero ya habéis visto la técnica de cómo se hace, ¿vale? Lo de las cinturitas sí que lo voy a dejar en rosita. He añadido. Aquí vemos los puntos. ¿Veis que están las crucecitas? Cada cruz son 2 puntos. Venga, pues ahí me cojo, me lo traigo y hago una cadena. Y empiezo a hacer los puntos bajos. 1, espera, porque se me ha escapado. Se me ha escapado. 1, 2. 3, 4, 5 y 6. Un pico. 1, 2, 3. Y ahora tenemos que buscar el siguiente punto y nos vamos a ir guiando por el diseño de las cruces. Aquí he hecho la segunda cruz, segundo punto de la cruz. Aquí tenemos un punto, pero lo retiramos un poquito. Está cogido, pero lo volvemos a coger. Aquí hacemos 1, aquí hacemos 2, ¿vale? Así seguimos. Aquí. 1, 2,
3, 4, 5 y 6. 1, 2 y 3. Y esto lo repetimos por todo el filito hasta llegar de nuevo aquí, cerramos con punto deslizado, cortamos hebra. Por el filito de aquí abajo, lo mismo. Unimos la parte de abajo, será ya lo último que nos quede por hacer. Unimos la parte de abajo, que tenemos que tener la misma cantidad de puntos que en la falda, porque yo he contado, como os he dicho, flor 3 puntos, espacio 3 puntos, flor 3 puntos, espacio 3 puntos. Y aquí tenemos las espigas, la cantidad de espigas que nos corresponde a esos 3 puntos, porque cada espiga son 3 puntos. Cada espacio de espiga tiene arriba 3 puntitos. Lo unimos igual que hemos estado uniendo el cuello, lo único que hay será totalmente cerrado. Empezamos en un ladito y acabamos en el mismo ladito. Lo vamos haciendo en círculo. Cuando acabemos, habremos terminado haciendo aquí los puntos bajos con el picot, pero nos faltará hacerlo en el otro lado. Y ya, acabando con eso, lo único que nos faltaría, una vez que tengamos el picot hecho en todos los sitios y demás, hacerle aquí, yo creo que una especie de cordoncito para atarnos arriba el cuello. Si queréis ponerle un botón, pues le ponéis un botón. Yo creo que le voy a poner una lazadita o algo. Cuando lo tenga listo, os enseño cómo queda y qué hacemos en la parte del cuello. Y ahora sí ya, vestido terminado. Mira cómo queda. Le he hecho, como os comenté, en el mismo tono, el punto picot en el centro, ¿vale? Todo lo demás con el rosita por todo el contorno. Así queda la parte delantera, la cinturilla y la parte baja. La parte de atrás, mira, simplemente para cerrarlo he hecho un cordoncito, cadeneta y punto deslizado sobre la cadeneta, lo he pasado por los dos lados y ya nos sirve para cerrar el cuello. ¿Veis? Está unida ya la parte esta de aquí, de la espalda. Esto hay que acomodarle el punto picot que se nos quede así hacia abajito. Le pasamos un poquito de vapor y que se nos quede así pegadito. Y en la apertura de la espalda, pues le he hecho el picot en rosita. Lo podéis hacer el mismo color si queréis del vestido y también quedará bien. He echado un ratito en esconder hilillo, que era lo que más me molestaba hacer, pero yo, bueno, ya está hecho y ya está terminado el vestido. Me encanta, súper bonito así en estos tonos también, ¿eh? Podéis hacer la combinación que os guste o hacerlo en un solo tono, que ya habéis visto que en blanco queda espectacular. Otra cosa que os quería comentar. Lo he hecho en vestido, pero podéis utilizar el tutorial para haceros simplemente lo que es la parte de arriba como un top. Cuando lleguéis a esta parte, trabajáis igual hacia arriba y cuando lleguéis a trabajar la parte de abajo, pues simplemente hacer el largo hasta en plan camisetita, al largo que os guste o lo dejáis en top crop más cortito, simplemente dejándolo a la altura de la cintura. También podéis haceros una falda, simplemente trabajando lo que es la cinturilla y hacia abajo. Incluso un body he visto en Pinterest, que es hacer la parte de arriba y desde la cinturilla hacia abajo hacer como una braguita. Así que todas estas opciones nos ofrece este tutorial. Os pondré una fotito con él cuando me lo ponga para que veáis cómo queda puesto. Por supuestísimo que sí. ¿Vale? Lo pondré en mis redes sociales, lo pondré en mi Facebook y
y haré alguna publicación aquí en mi comunidad también, en Facebook, para que veáis cómo queda puesto. Que yo ya me lo he probado y queda súper mono. ¿Vale? Pues hasta aquí ya el paso a paso de este último tutorial del vestido, que espero que te haya gustado. No olvides dejarme un me gusta y alguna reseña. Suscríbete a mi canal y así no te pierdes nada de lo que vaya publicando, que es que tengo muchísima cosa que hacer y lo voy a ir haciendo y publicando conforme vaya pudiendo. Tengo muchísima cosa que hacer. No os perdáis nada de lo que nos espera, porque nos vienen cositas muy chulas para entretiempo ya mismo. Voy a acabar con el verano, que me queda la salida de playa y alguna cosita más, y pasaremos a hacer prenda de entretiempo pronto. Hoy he visto otra cosa y ya me he enamorado, así es que estoy constantemente. Voy a tener que dejar de mirar Pinterest porque me enamoro de todo lo que veo ahí, ¿vale? Y ya he sacado hasta el patrón de lo que os comento. No os adelanto nada, ya lo iréis viendo. Suscríbete y no te pierdas nada. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.